Bien, cambiamos de tema y vamos a saludar a Pablo Manzanelli, quien junto a Leandro Amoretti y Eduardo Basualdo son los autores de un trabajo que se acaba de publicar. Nosotros nos enterábamos a partir de una nota en Diario AR. El Centro de Investigación e Información de la República Argentina, CIFRA, que está en el marco del área de Economía y Tecnología de Flaxo, publicó este trabajo que analiza un tema muy sensible, ¿no? El tema de la participación en la riqueza de los diferentes sectores de la sociedad en la Argentina. Espero haber mencionado bien esto. Saludamos a Pablo Manzanelli, que está en línea. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, lo mencionabas bien, ¿eh? Bien. Pablo, primera cuestión. Viendo la nota, no habiendo podido leer el trabajo, la impresión que uno tiene, al menos del extracto que hace nuestro colega periodista de Diario AR, en este caso la colega Delfina Torres, es que el trabajo de ustedes viene a poner en cuestión por lo menos dos relatos que habitualmente además están como contrapuestos, ¿no? Por un lado, no hay empresario en la Argentina que no se queje de estar perdiendo plata, sea del sector que fuere, ¿no? Todos dicen lo mismo, ¿no? No me cierran los números, los insumos suben todo el tiempo, el dólar, etcétera. Y por el otro lado, el histórico discurso de los gobiernos vinculados con el peronismo y los frentes que ha conformado, ponen como bandera central de su doctrina la defensa de los derechos de los sectores más vulnerados, de los trabajadores y, en todo caso, de poner en discusión el sistema de reparto de riqueza. El trabajo de ustedes viene como a impactar en estos dos relatos, digamos, al mismo tiempo, se me ocurre. Sí, lo que vos decís es verdad, ¿no? La mayoría de la gente está perdiendo plata, pero esa mayoría de la gente son los trabajadores. Cuando uno mira ese puñado más pequeño que es el mundo empresario y sobre todo las grandes empresas, lo que se ve es una realidad distinta. Hay una recomposición de los márgenes de ganancia que son muy elocuentes. El informe da cuenta de eso, o sea, la pérdida de participación de los trabajadores en el ingreso viene cayendo desde las devaluaciones de 2018-2019, es decir, la crisis de Macri, y se profundizó en el año, no solo 2020 en la pandemia, sino principalmente en 2021, que a pesar de que tuvimos un crecimiento del 10%, hubo una nueva caída y fue la más contundente de los últimos 5 años en términos de el peso de los salarios en el ingreso. Y eso lleva a que cuando uno mira punta a punta hay una caída de 9 puntos, o sea, para hacerlo más o menos gráfico de la torta, nos llevamos un poquito más de la mitad, el 51,8% en 2017, y hoy los trabajadores están llevando el 43%. Claro. La contracara de eso es que se llevan mal los empresarios, ¿no? Que se llevaban el 40% y ahora se llevan el 47%. Bien, primer dato importante, y esto cuando se vuelca a la discusión política, porque me parece que esta es una herramienta valiosísima a la hora de discutir, entre otras cosas, nuestros sindicatos, cuál es la relación de los salarios, por ejemplo, con la inflación. Sí, y eso es bien interesante pensarlo de este lugar porque nosotros estamos viviendo un proceso inflacionario que es muy, muy importante, que tiene muchas aristas, pero que no golpea de la misma manera a los distintos sectores de la sociedad. Es decir, es claramente, digamos, la conclusión de lo que mencionamos antes es que uno de los que está perdiendo es obviamente el salario, ¿no? Uh-huh. El salario real cayó el año pasado 5% promedio anual, y este año con la inflación que hay es esperable que tenga una nueva caída. Después tenemos, por otro lado, una realidad que es asimétrica en el mundo empresario, como decíamos antes, porque hay sectores que suben mucho los precios y hay otros que no. Por ejemplo, en industria y comercio es en los dos sectores donde hubo más incrementos de precios en la economía en lo que va de este gobierno. Uh-huh. Esos son los dos sectores que explican principalmente esa caída en la participación del ingreso de los trabajadores, es decir, donde hubo una mayor recomposición de los márgenes de ganancia. Y quiero dar un ejemplo de eso. Por ejemplo, el oligopolio siderúrgico, los que producen los tubos sin costura, los laminados planos,
los aceros, que es un insumo difundido que después compra la construcción, el petróleo, el sector automotriz, etcétera, aumentó en lo que va de este gobierno, multiplicó por 3 los precios. Cuando uno mira las causas de eso, uno se encuentra que efectivamente hay un impacto de la inflación internacional, es decir, hubo un aumento de el principal insumo que tiene que importar este sector, que es el mineral de hierro. Pero el mineral de hierro, cuando uno lo mira, ¿cuánto subió en términos del precio internacional? Y uno lo traduce respecto a las variaciones que tuvo el tipo de cambio, estoy poniendo un poco técnico, pero digo, la variación de ese insumo fue una multiplicación de 2,5, de 3. Esto implicó un incremento de la rentabilidad del sector que es notable. Si uno mira los estados contables de Tequín, los balances empresarios de Siderar, que es una de las empresas del grupo Tequín, uno encuentra que tenía una rentabilidad promedio del 10% sobre ventas en los años 2019 y previos, y lo incrementó a 41% en 2021. Claro. Esto es inédito. Claro. Y acá tiene que aparecer el Estado para regular no solo la relación capital-trabajo, sino también cómo se distorsionan los precios relativos a la economía y el proceso inflacionario cuando aparecen los oligopolios formando precios, ¿no? Claro, no debe haber ningún sector en el mundo igual, similar, digamos, pensemos en una empresa idéntica de Alemania que tenga semejante margen de ganancia. En general, los márgenes son pequeños porque hablamos de volúmenes de dinero escandalosos. En el sector siderúrgico es mucho más común ver niveles de rentabilidad en torno al 10-15%, claro. 41%, pero que es histórico incluso para Techint, ¿no? Entonces digo, Cristina Fernández de Kirchner, cuando empezaron las internas en este gobierno, planteaba que había que regular y alinear precios, tarifas y salarios para que este crecimiento no se lo lleven tanto vivos. Y acá lo que vimos que efectivamente ocurrió eso. Por lo tanto, digo, esta situación en la distribución del ingreso es lo que explica o fundamenta principalmente las internas que tuvo este gobierno, y que me parece que tiene que dirimir ahora en el marco de esta nueva etapa que se abre con Massa como ministro de Economía. Tal cual, porque acá aparece el tema que te planteaba hoy, ¿no? Si la situación de nosotros, de los que estamos asalariados, tiene algo que ver con el crecimiento general de la economía, que por otro lado, desde Martín Guzmán para acá, todo el mundo habla del crecimiento de la economía en la Argentina, digamos, de números favorables. Bueno, tenemos una situación en la que hubo cierta recuperación después de la situación inédita de la pandemia, pero la economía está entrando en una fase de estancamiento cuando uno mira las variaciones mensuales del producto, en el marco de una inflación que se acelera mucho y que acumula diversos problemas en términos del sector externo, es decir, poca reserva, una situación financiera compleja porque el Banco Central acumula lo que se llama el déficit pacifical, ¿no? Los pasivos remunerados, que son una pelota que puede generar problemas, y todo eso termina generando expectativas que se montan en una corrida cambiaria como lo que tuvimos en las últimas semanas. Claro. Entonces digo, el gobierno tiene que operar en los dos frentes, tiene que operar generando certidumbre a partir de la acumulación de reservas, y por otro lado generando también políticas industriales que acomoden estas asimetrías que decíamos que generaban distorsiones en los precios en la economía en general, y sustentando de esta manera una recomposición de los salarios que vienen cayendo desde hace ya 5 años, ¿no? Claro, la impresión que uno tiene es que lo nuestro, digo, los asalariados, es al menos en estos últimos años de Macri para acá, ha sido como perder, ¿no? Perdemos cuando todos pierden, y perdemos también cuando algunos, los vivos que mencionaba Cristina, ganan. ¿Cómo hicieron técnicamente? Me gustaría que por ahí nos contaras, para sumar a todo este cálculo que ustedes hicieron en esta investigación a los cuentapropistas, que no parece tan sencillo, o lo es. Bueno, técnicamente se los llama ingreso mixto bruto, es decir, cuando uno mira toda lo que es el Producto Bruto Interno, lo que coloquialmente se dice como el reparto de la torta, es entre asalariados,
cuentapropistas, que son ingreso mixto bruto, y los empresarios que se llevan el excedente de explotación. Y los cuentapropistas han ido ganando precio en la torta en el marco de el avance en la precarización del empleo, ¿no? Lo que uno puede ver con los Uber, los Rappi, todos los servicios precarizarios que fueron avanzando en la economía, así como las tercerizaciones en empresas, etcétera, fue generando, y hay que ver también el impacto, pero solo a modo de hipótesis, del impacto que tuvo la pandemia en términos del trabajo en casa y nuevos tipos de contratación en ese marco, es decir, salir de la relación de dependencia y pasar a hacer trabajadores por cuenta propia. Eso fue ganando terreno respecto a los asalariados. Y es un dato, me parece interesante para pensar, no solo desde el punto de vista de una nueva realidad del mundo del trabajo, sino también de cierta precarización en el empleo que también hay que atender. Claro, me parece que esa es una discusión central, ¿no? Y que todavía estamos bordeándola sin tomarla nunca desde el centro, que ocurre en todo el planeta, no solamente en Argentina, con el mundo laboral. Para cerrar, me gustaría que hablemos un poco de la conclusión del trabajo que ustedes presentan, que un poco la anticipabas vos hace un ratito, ¿no? De alguna manera hay en este gobierno una contradicción, ¿no? Entre lo que son, de alguna manera, los dogmas fundacionales en relación a lo que es un gobierno nacional y popular, y por otro lado, lo que está pasando concretamente con los números que ustedes encontraron. Sí, claro, porque en general uno tiende a pensar que un gobierno nacional y popular tiene como objetivo el crecimiento, pero ese crecimiento suele estar atado a una progresiva distribución del ingreso, ¿no? Y esto entra en contradicción con eso, pero este frente no es un frente, el frente de Estado no es un frente típicamente nacional y popular, sino que es un frente que alberga a diversas expresiones políticas. Una de ellas, la mayoritaria, que representa Cristina Fernández de Kirchner, uno la puede caracterizar como de tipo nacional y popular, pero después hay otras expresiones como la de Massa o el propio Alberto Fernández que suelen ser expresiones más nacionales, ¿no? Que vinculan con otras experiencias políticas del pasado, como Alfonsín, Duhalde, la que buscan también el crecimiento económico, pero no necesariamente a partir de una mejor distribución del ingreso. Bueno, eso entró en contradicción con Alberto Fernández porque no se pudieron alcanzar los consensos necesarios como para avanzar en un camino que dé para un lado y para el otro de ambos sectores. Esperemos que esta nueva etapa que se llama Consorcio Massa, a pesar de las contradicciones inherentes al frente, pueda generar una síntesis que permitan salir de la situación compleja que estamos viviendo en términos cambiarios, pero también apuntarán el crecimiento con una mejor distribución del ingreso. Pablo, muchísimas gracias por tu amabilidad. Probablemente volvamos a molestarte en un tiempito para hablar de estos temas que son realmente apasionantes. Bueno, gracias, hasta luego. Charlábamos con entonces uno de los autores de este trabajo, que bueno, algunos segmentos o partes de este trabajo fueron publicados por algunos medios que se editan en Buenos Aires. Este trabajo lo produjo el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, CIFRA, que es el área de Economía y Tecnología de Flaxo. Los investigadores autores son Pablo Manzanelli, Leandro Amoretti y Eduardo Basualdo. Con el primero de ellos, con Pablo Manzanelli, charlábamos recién.